unidad que empezamos a ver la clase pasada, aprovechando que tenemos toda la universidad para nosotros hoy. ¿Nos acordamos algo de la clase pasada? Primero, ¿qué unidad estamos? Vamos a ver si nos ubicamos. ¿Qué unidad? ¿Número? 4. ¿Y de qué se trata la unidad 4? El producto. Bien. La clase pasada vimos algunas cositas. Vimos definición de producto. ¿Se acuerdan? Que era todo bien o servicio que podía satisfacer alguna necesidad a través de su adquisición, de su compra, etc. Después vimos también, hicimos una clasificación de producto. Primero lo dividimos en dos tipos. Dos grandes tipos de producto. ¿Cuáles eran? De consumo y industrial. Bien. Y después cada uno de esos los subdividíamos también. Los de consumo los dividimos en 4. ¿Se acuerdan de cuáles eran las 4? Conveniencia, sí, ¿qué más? Especialidad, faltan 2. Comparación y no buscado. Bien. Hay más que eso, en realidad, que algo hablamos sobre lo de compra impulsiva, compra de emergencia, pero nos vamos a centrar en esos 4 que más o menos engloban a todos. Y después estaban los industriales. Los industriales nos referimos a aquellos que compran las organizaciones, generalmente las empresas, para usarlos para producir lo que después se convierte en el producto final. En esa categoría los subdividíamos en 3. ¿Cuál era la primera? Claro, material que sería como insumo, o sea, que puede ser materia prima, puede ser componentes de algo que forma parte de lo que es el proceso de producción que convierte eso después en un producto final. Segundo, ¿cuál era? Bienes de capital. No, suministros me parece que es lo mismo. Materia. Bueno, suministro en realidad se refiere más que nada a lo que son espacios físicos, maquinaria, lo que contablemente se considera bienes de capital, que se usan para también producir. Y el tercero era servicios. Servicios que son, por ejemplo, hablábamos de lo que era, salió la pregunta sobre nuestros servicios profesionales de marketing, cómo los podemos considerar, si eran de consumo o si eran industriales. Y bueno, ¿cuál fue la conclusión de esa discusión, de ese análisis? Industriales, porque es justamente esta, ¿no? Clasifica como servicio. Ok, después creo que vimos, ¿qué más vimos? Vimos atributos del producto. ¿Cuáles eran? ¿Cuántos eran? 3. Calidad, característica y estilo y diseño. Que las 3 son iguales de importantes. La calidad, por supuesto, es la percepción de cumplimiento de las funciones que nosotros necesitamos de ese producto. Las características son precisamente lo que hace el producto. Y el estilo y diseño es la parte estética, que muchas veces es la que termina definiendo nuestra compra. Bien, y ahí quedamos, ¿no? Y vamos a empezar a ver este tema de los niveles de producto. Niveles de producto, vamos a ver dos formas de ver los niveles de producto, 2 tipos de niveles de producto, los 2 encima diseñados por el mismo autor, que después los modificó, pero que son bastante claros. Él en el libro actual, en el que tienen ustedes como bibliografía, en la última edición, él lo simplificó a 3. Él básicamente, que estamos hablando de Kotler, ¿no? Habla de que hay un producto básico, que es el beneficio central, lo que ese producto satisface, la necesidad que buscamos, que podría decirse que es el contenido del producto físico, por ejemplo, ¿no? Cuando compramos una botella de vino, lo que estamos comprando, lo que está dentro de la botella, el líquido, ese es el producto básico. Pero después eso está rodeado de un producto real, que es lo que vemos, las características físicas, la marca, el diseño. El producto genérico, muchas veces creemos que es lo que nosotros realmente estamos comprando, pero lo que nos determina la decisión de compra tiene más que ver con el producto real, porque ahí nos empieza a transmitir cosas, ahí se empieza a trabajar el posicionamiento de la marca. Cuando vemos el paquete,
y nos dispara emociones en nuestra mente. Y el producto aumentado es todo lo adicional a eso. Todo lo que tiene que ver con garantía, con la experiencia, con la post-compra, que eso también es lo que nos va construyendo fidelidad y lealtad a la marca. Estos tres niveles de producto, que son bastante simples, ¿no? Bastante obvios, bastante sencillos de comprender, genérico, real y aumentado. Entonces, genérico podríamos decir que es la esencia, es el contenido de un producto. Lo que está dentro de un paquete de yerba, la yerba propiamente dicha, ese es genérico. Cuando le ponemos el paquete y vemos la marca y vemos los colores y vemos el precio y las campañas de comunicación y todo eso, ahí estamos hablando del producto real, que es la construcción que nos vamos haciendo mental de ese producto. Y todo lo que tiene que ver con lo que rodea a la experiencia de compra, que puede ser la post-compra, puede ser los servicios adicionales, todo eso tiene que ver con el producto aumentado. Pero los clásicos niveles del producto, bueno, acá lo vemos en ejemplo. Producto básico esencial es el beneficio central, que el cliente busca satisfacer, representa la necesidad por la cual se activa nuestro proceso de compra. Por ejemplo, queremos un smartphone para comunicarnos y para acceder a información con todas las prestaciones que un smartphone nos puede dar. El producto real es la oferta tangible. Y acá entran en juego la marca, el diseño, las características, el envase, todo lo exterior. Entonces, acá cuando hablamos de un smartphone marca iPhone, ya empieza a entrar en juego el diseño, la pantalla, el sistema operativo, la marca, que eso es lo que determina también la diferencia de un precio y otro. Enseguida nos vamos a meter con eso. Voy a cambiar de micrófono. Bien, y el producto aumentado serían los servicios y beneficios adicionales que acompañan al producto, que acá tiene que ver con la garantía, atención postventa, entrega, experiencia, la comunidad, el formar parte de algo, la identidad que me genera el hecho de estar usando una marca, que la gente ve que yo la uso y representa un montón de cosas, yo comunico cosas, ya lo hablamos esto a través de la marca. Todo eso tiene que ver con el producto aumentado. Ahora, estos son los 5 niveles de productos clásicos que siempre se hablaron, que tiene que ver, en su esencia, esta primera parte, el 1 y el 2, son lo mismo que dijimos recién del producto básico, ¿no? Producto básico y producto genérico. Básico sería la necesidad que yo busco satisfacer, genérico es la versión mínima del producto, es decir, el contenido de un producto, pero estamos hablando medio de lo mismo. El producto básico es, ¿qué necesidad tengo? Necesidad de energía, necesidad de disfrute, necesidad de sociabilidad, y el producto genérico es un café, por ejemplo, ¿no? Un café me da todo eso, me puede dar funcionalmente, al contener cafeína me despierta, me mantiene alerta, me da energía, pero también el hecho de compartir un café con alguien me satisface esa necesidad de sociabilizar. El producto esperado es el conjunto de atributos que el cliente espera recibir, es decir, la imagen mental de ese producto que yo espero cuando lo voy a adquirir, que si cumple con eso, no me genera ni satisfacción, o sea, me genera satisfacción, no me sorprende, ni tampoco me decepciona, porque es lo que yo espero. Cuando yo voy a comprar algo, espero algo de ese producto. Si después tiene una característica o un atributo que yo no lo tenía en cuenta y me sorprende, me voy a sentir gratamente satisfecho. En cambio, si no cumple con algo de eso, me voy a sentir insatisfecho. Ese es el producto esperado. El producto aumentado es lo siguiente, elementos adicionales que superan las expectativas, que es cuando me encuentro con algo que yo no sabía, me sorprende para bien, es parte del producto aumentado y es donde queremos trabajar siempre nosotros desde nuestra profesión para sorprender a los clientes a través de construcción de producto aumentado. Por ejemplo, en el caso del café, que haya música ambiental, bueno, Wi-Fi gratuito hoy se volvió casi parte del esperado también, pero que me sorprenda con algo que, que no lo tenía, no me lo esperaba y me construye una satisfacción sobre
ese producto o servicio. Hay que tener en cuenta que esto no es estático. Puede ser parte del producto aumentado una vez, pero después la vez siguiente que yo voy a consumir ya va a pasar a ser parte del producto esperado. Y para seguir construyendo el producto aumentado tengo que continuar desarrollando experiencias que sorprendan. Y el producto potencial es todo lo que podría llegar a ser. No es todavía parte del producto aumentado ni del esperado, pero potencialmente podría llegar a ser. Acá en el ejemplo de la cafetería, pedidos online, sistema de suscripción, una app de fidelización que hoy no tenga, pero que es parte del producto potencial. Esto fue lo que siempre se habló de los niveles de producto. El genérico y básico, el esperado, el aumentado y el potencial. Como estamos usando la bibliografía actual, lo que dice ahí de los niveles de producto es el primero, ¿no? El de los 3 niveles. El básico, el real y el aumentado. Pero son como distintos enfoques. Este de los 3 niveles se enfoca más en el producto y este se enfoca más en el consumidor. Porque ¿quién determina qué es un producto es esperado o aumentado? Es la expectativa que tiene el consumidor sobre ese producto. Entonces vamos a considerar las dos. No nos confundamos que usan la misma palabra en el modelo anterior de los 3 niveles, usa aumentado para referirse a todo lo que es adicional a la compra, adicional al producto real. Y acá habla aumentado en relación a lo que excede lo esperado. Entonces eso va a ser un poquito confuso quizás que haya usado la misma palabra para 2 niveles de producto diferentes, de diferentes modelos. Pero bueno, creo que conceptualmente, lo importante es que lo entiendan conceptualmente a esto, ¿no? El básico real y aumentado del primer modelo se refiere más que nada desde el punto de vista del producto en sí. El producto básico, el real que incluye el packaging, la marca, los colores y todo lo que tiene que ver con lo visual. Y el aumentado tiene que ver con todo lo adicional a la compra. Y en este modelo, el genérico y el básico son la necesidad que el cliente le lleva a querer ir a comprar el producto. El esperado es lo que espera de ese producto. El aumentado es lo que le sorprende, lo que excede a las expectativas. Y el potencial es todo lo que podría llegar a contener ese producto o esa experiencia de servicio en el futuro. ¿Quedan claros estos conceptos? ¿Sí? Bien. Ok, ahora vamos a pasar a hablar sobre el ciclo de vida del producto. ¿Escucharon este concepto alguna vez? ¿En qué materia la vieron? O porque escucharon por su cuenta nomás. Bueno, ciclo de vida es un concepto bastante simple. Tiene que ver tiene más o menos que ver con el ciclo de vida de las personas. En la escuela nos enseñaban en biología que los seres vivos nacen, crecen, ¿qué pasa después? Sí, pero antes pasa algo. Se reproducen. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿No se acuerdan de eso? Nos enseñaban. ¿Alguien levantó la mano? Ah, se reproducen, sí. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, acá también vamos a hablar de 4 etapas. De nacen, crecen y mueren. Lo de se reproducen en el caso de los productos, por ahí es más, eso lo dejamos para la biología. Pero básicamente un producto tiene una etapa que es cuando se lanza el producto, donde pasan cosas. Después, si al producto le va bien, empieza a crecer. Después, en algún momento, va a llegar a un punto máximo de crecimiento. Y después del crecimiento viene el declive. Entonces, se representa gráficamente con una curvita así. Esto es a los efectos representativos, a los efectos visuales. Esta curva puede ser más cortita, puede ser más larga. Las etapas no tienen por qué ser simétricas, obviamente. Va a depender del tipo de producto, va a depender de un montón de cosas. Pero básicamente esas 4 etapas se llaman introducción, crecimiento, madurez y declinación. Y esta curva que estamos viendo son las ventas del producto. Es decir, a lo largo del tiempo, cuando recién se lanza el producto, obviamente que se lanza y las ventas son poquitas, porque recién existe, la gente no lo conoce, es un producto nuevo. Si le va bien en esta etapa de introducción, va a pasar a la etapa siguiente, que es la de crecimiento. ¿Qué pasa en la etapa de crecimiento? Se vende más, empieza a aumentar los volúmenes. Y ahora vamos a ver qué otras cosas pasan y sobre todo
qué decisiones se tienen que tomar desde el punto de vista del marketing en cada una de estas etapas. Va a llegar un momento en que va a llegar a la madurez. Llega una etapa en que ya alcanzó lo máximo, ya sea porque el mercado está saturado, ya sea porque entró mucha competencia, lo que sea, pero llegamos a un límite máximo. Y después, en algún momento, va a llegar a esta etapa de declive. Que esa etapa de declive puede significar, de vuelta haciendo el paralelismo con los ciclos de vida de los seres vivos, puede significar la muerte, que en el caso de un producto significa discontinuar el producto, darlo de baja, o no, puede significar relanzamiento a través de alguna modificación en sus atributos, de alguna innovación, lo que sea, y el ciclo de vida vuelve a empezar. Ahora, si yo les trazo esta línea, en este mismo gráfico, silencio, chicos, silencio, chicos. Entonces tenemos esta etapa, esta curva que es así, en esta forma de crecimiento, llega hasta un máximo y empieza a caer, y esta que es opuesta casi. Esta arranca abajo, esta es ventas, dijimos, ¿no? Ventas. Ahora, esta empieza acá arriba, en la etapa de introducción está acá arriba. En la etapa de crecimiento empieza a disminuir, en la etapa de madurez disminuye más todavía, y en la etapa de declinación llega a su mínimo. ¿Qué se imagina que puede ser eso, sin saberlo todavía? La que crece llega a un máximo y empieza a declinar, son la facturación por ventas, ¿no? Esta que es lo opuesto, ¿qué se imaginan que puede llegar a ser? ¿Cómo? Perdón. Costos. Podría ser costos, no es exactamente costos, pero podemos decir que es la inversión. Termina siendo un gasto, sí, un costo, pero es lo que cuando un producto recién se lanza, requiere mucha inversión. ¿Inversión en qué? Inversión en desarrollo de producto, en investigación de mercado, en publicidad. Necesitas promocionarlo. Nadie conoce el producto. Hay que hacerlo conocido. Entonces, paradójicamente, la etapa que menos se vende es la etapa que más se invierte. Cuando el producto empieza a ser conocido, empieza a venderse, empieza a tener clientes ya recurrentes, las necesidades de inversión en el sentido de hacerlo conocido, de publicidad, de promocionarlo, empiezan a bajar. No necesitamos hacer la inversión intensiva en comunicación que se hace al principio. Cuando llega a su máximo nivel, se supone que ya es un producto impuesto, instalado, conocido. Solamente hay que hacer inversión, sí, pero de recordatorio, que no es lo mismo que la inversión en introducción. Y bueno, lógicamente cuando empieza a declinar, dependiendo de la decisión que se tome, la inversión puede bajar o puede volver a empezar. Si llegado a esta etapa decidimos relanzar el producto, le hacemos alguna innovación, lo rediseñamos. Los autos, por ejemplo, los modelos de auto a lo largo del tiempo existen por décadas, ¿no? Pero es el mismo modelo. Es lo mismo un Toyota Corolla hoy que un Toyota Corolla en los 80, ¿no? ¿Qué hacen? Lo rediseñan, le agregan nuevas prestaciones, atributos, novedades tecnológicas, lo que sea, y lo relanzan. Entonces, como que este ciclo de vida se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y es un constante loop con también la misma curva de inversión que se va repitiendo constantemente. Se relanza, mucha inversión en publicidad, previa inversión en desarrollo del producto, y vuelve a empezar. Eso es básicamente el ciclo de vida. Y después puede variar, hay ciclos de vidas cortos, hay ciclos de vidas largos. Hay productos que por su naturaleza son cortos, porque su obsolescencia es muy rápida, porque la dinámica del sector es rápida. ¿Qué se les ocurre que puede ser ese tipo de productos? ¿Los qué? ¿Cómo sería? Sí, que tiene un ciclo de vida corto, decís vos. Vos te estás confundiendo ahí. No es exactamente eso el ciclo de vida. Eh, Eso lo vamos a tocar en un ratito cuando veamos servicios. Que el servicio
a diferencia del producto, se llama, dentro de las características del servicio hay una que se llama, creo que la palabra es perecibilidad, si existe, que tiene que ver con eso que es perecible. No sé si estoy inventando una palabra o es exactamente esa, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? El servicio nace y muere en el momento. No es como un producto, que un producto se produce, se estoquea y se vende. Y después puede durar más tiempo. Un servicio se genera en el momento que se da el servicio, lógicamente. Se termina ese servicio y se muere el servicio, se terminó. Porque la persona fue al restaurante, comió y se fue y se terminó ahí. Un evento. Sí, sí. Ahora vamos a ver porque son como varias condiciones que se tienen que dar. Obviamente la participación del cliente en la producción de un servicio es necesaria. No se puede hacer un servicio sin alguien que lo esté adquiriendo en el momento. Eso lo vamos a ver, pero a eso te referías vos. Sí, Leonardo. Buen día, profe. Buen día. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el tema esto de la moda o algo así, que algo pasajero. La moda, la industria de la moda es interesante, gracias por el ejemplo, Leonardo, pero la moda es un ejemplo interesante sobre ciclo de vida. ¿Por qué? ¿Qué buscan los industriales de la moda? ¿Qué quisieran tener? Que todos los años haya una nueva moda. Estamos hablando de indumentaria, ¿no? Que toda la ropa que yo compré durante este año, el año que viene, se pasó de moda, porque hay nuevos modelos, nuevas tendencias, y si tenés todavía modelos o productos que compraste el año pasado y los querés seguir usando, te sientas como que estás pasado de moda. Después, si vos querés seguir esa tendencia o no, ya es otra cosa, es personal. Hola. Pero, lógicamente, como cualquier negocio, necesitamos que tenga rotación, necesitamos vender. Entonces, si yo vendo una camisa, una persona compró una camisa y esa camisa le puede durar, no sé, ¿cuánto les dura una camisa a ustedes? Si la cuidan, la lavan, ¿cuántos años? Tiremos un número total. Nadie va a ir a comprobar si es verdad. ¿5 años? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo si yo soy el vendedor de camisas? Quiero que vos sientas que esa camisa se te quedó vieja, tenés que comprarte una nueva. Tengo que lanzar una moda nueva y decir todas esas camisas que se compraron el año pasado, que tenían estas características, no sé, rayitas, puntitos, colores, ahora están re out. Ahora se usa otra cosa completamente distinta. Entonces, pues si tengo esta camisa nueva, impecable, tiene poco uso, pero no puedo usarla porque quedó re mal. Además, ya salí en la foto, posteé un montón de historias, ya todo el mundo me vio con esa camisa puesta. No puedo, tengo que comprarme otra. No la necesito, pero me quedo fuera de algo. ¿Saben lo que es la palabra FOMO? ¿Qué significa con palabras simples? Miedo a quedarse afuera, ¿no? Eso de de querer ser parte de algo y no querer quedarte afuera. Es un motivador poderosísimo. Quiero ser parte. Entonces, eso es lo que la industria de la moda genera todo el tiempo. Modas nuevas que hacen que las modas anteriores se vayan quedando pasada de moda, valga la redundancia. Eso sería un ejemplo de ciclo de vida corto, ¿no? Que cada año se muere y arranca otra. Ahora bien, hay una contratendencia, ¿no es cierto? Acompañado con toda esta movida de cuidado del medio ambiente, de la conciencia social, ambiental, de todo tipo, que se llama la moda slow fashion, o la moda lenta, si quisiéramos traducirlo. ¿Qué significa? Justamente lo contrario, que los modelos se conviertan en algo clásico, que no pasen de moda y que la gente siga usando lo mismo. Porque la industria de la moda, no sé si alguien sabe algo de eso, la industria textil en realidad es uno de los mayores contaminantes del planeta. En la cantidad de agua que contaminan es tremenda. O sea, no tengo datos, pero entiendo que sí. Sí, Lisandro creo que levantó la mano. Bueno, Hola, profe, entonces, buen día. sí, Sí,
En realidad quise escribir un comentario, pero bueno, eso lo del slow fashion Sí, sería más la moda sustentable. O sea, más lo de la ropa de segunda mano y comprar en ferias y todo eso. Porque sí, es verdad. Aparte, más ahora en la Argentina se está consumiendo mucho lo que sería la ropa china y como que eso es lo que usas dos, tres veces y ya lo descartás, digamos. pero por un tema de calidad lo descartás, ¿no? Claro, Por eso, nosotros estamos hablando del caso de que no haya, cuando algo está ya demasiado usado y ya no cumple con su función, o sea, se me está deshilachando la camisa, se me llenó de agujeros el pantalón, bueno, ahí es otra cosa. El ejemplo que estamos dando es ropa que está en perfecto estado, que podemos seguir usando y la dejamos de usar por una cuestión de moda. Y el slow fashion, más allá de que sea moda sustentable, más allá de que sea ropa de segunda mano, es algo que se va instalando como que la sociedad empieza a tomar conciencia de eso. Y las grandes marcas, las grandes industrias, a la larga terminan tomando nota de eso. Porque en definitiva es el propio mercado el que lleva las tendencias, más allá de lo que se quiera imponer. Es lo que, es lo que hablábamos, por ejemplo, del caso Uber, cuando decíamos que Uber siempre tiene problemas legales en todos los países donde desembarca, pero no le importa, arranca igual. Se come todas las denuncias, todos los ataques de los taxistas, lo que sea, pero ¿qué quiere hacer Uber? Lo que quiere hacer es que la experiencia de uso de los clientes sea tan satisfactoria que terminen presionando para que las normativas y las leyes se adecúen a ese servicio. Porque la experiencia del usuario es lo que termina marcando la tendencia. En este caso es lo mismo. Si el mercado comienza a ver que el camino es por ahí, la industria se termina adaptando a eso. Pero el ejemplo más típico de ciclo de vida de producto corto y cada vez más es la tecnología. Los productos de base tecnológica se van innovando y volviéndose obsoletos entre ellos cada vez con más rapidez. Entonces, un celular, por hablar de un producto tecnológico de uso común, es novedoso y al año siguiente ya no es novedoso. A veces es discutible también eso. Podemos decir si efectivamente es novedad el nuevo modelo de Samsung o de iPhone, lo que sea, porque por ahí mirás, si ustedes se fijan entre los modelos que van apareciendo todos los años, cada tanto hay un salto que uno lo nota, pero lo normal es que sean innovaciones muy poco, digamos, revolucionarias, por decirlo así. Una mejora en la cámara, te hablan de la calidad del cristal, de no sé qué, pero la realidad es que pareciera que es como esta misma tendencia de la moda, ¿no? Eh, Como que te quieren hacer sentirte que estás con un modelo viejo, cuando en realidad está perfectamente en condiciones de ser usado y la novedad tampoco es tan novedad. Después están las otras cuestiones de realmente si necesitamos gastar. ¿Cuánto sale un celular nuevo de última generación? Más o menos, en dólares. 1800. Ah, pucha que tiraron números todos distintos. $1.800, ¿de verdad está $1.800 un El celular? último iPhone, sí, El iPhone 17, 7 Pro, sí. $1.800, pasados a pesos, que está a 2.400 más o menos el dólar hoy. ¿Quién me multiplica 1.800 por 2.400? Por 1.400, perdón. 2,5 millones. 2,5 millones de pesos por un celular. ¿Es algo que les parece racional y razonable? A mí Sí. no, pero mucha Y no estamos, gente, no estamos hablando sí. de que te alcance o no te alcance la plata. No estamos hablando de que tengas o no tengas esa plata. Estamos hablando de si tiene sentido. Si esa misma plata gastada en otro tipo de cosas no tendría más sentido. Y viste que no hay una respuesta para eso. Por alguna razón queremos tener ese celular porque nos hace sentir de una manera, ya sea con nosotros mismos o ya sea hacia los demás.
Pero bueno, entonces, ese sería un ejemplo del ciclo de vida corto, la tecnología, porque todo el tiempo se está supuestamente innovando y saliendo cosas nuevas y lo que hace 2 años era novedad, hoy está pasado de moda. Ejemplo de lo contrario, ciclo de vida largo. ¿Te das cuenta la diferencia del ejemplo que dijiste vos con este? O sea, no nos estamos refiriendo al consumo de productos, sino a la duración a lo largo del tiempo de un producto. Algo que sea más o menos estable, que no tenga tanta innovación constante que se vaya pasando de moda. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Profe, los clásicos, por ejemplo, los relojes de marca, las joyas, ese tipo de cosas que Ese es pasan un buen de ejemplo, el generación reloj. en generación. El reloj es un excelente ejemplo. Los relojes de calidad, los relojes así clásicos, sí. Más allá de que también hay relojes que se van innovando todo el tiempo. De hecho, los smartwatch, que también son tecnológicos, pero sí. Después también dentro de los sectores, dentro de la moda incluso, se puede hablar de marcas clásicas que no pasan de moda. Las chombas, por ejemplo, son eternamente chombas, ¿no? Eh, pero bueno, conceptualmente se trata de eso. Pero lo importante, lo que queremos entender, primero decimos que a medida que el producto avanza en su ciclo de vida, las necesidades de inversión disminuyen. Hasta la última etapa, que ahí hay una decisión que tomar. Pero vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta en cada uno de estas 4 etapas del ciclo de vida, sobre todo qué implica en cuanto a decisiones que tengamos que tomar. Primero hablamos de la etapa de introducción. ¿Qué características tiene? El producto es desconocido en el mercado, porque es nuevo, porque recién se está lanzando. Los ingresos por venta son escasos o incluso nulos. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy perdiendo plata. Pero no es que estoy perdiendo plata porque me está yendo mal. Estoy perdiendo plata porque es lo que está planificado que pase en esa etapa. Lógicamente, yo esa etapa la quiero superar lo antes posible. No me interesa perder plata mucho tiempo. Hay fuertes inversiones en publicidad y promoción. Y de ahí pasamos a la etapa de crecimiento. Perdón. Entonces, acá, básicamente, lo que estoy buscando es que vamos para atrás, perdón. Acá. Lo que estoy buscando es que el producto se haga conocido lo antes posible. Cuanto más inversión haga en publicidad y conocimiento y comunicación, más rápido voy a hacer que esa etapa pase. Es una etapa que lógicamente necesito invertir para que crezca para pasar a la etapa que sigue, que es la de crecimiento. ¿Qué características tiene? El producto se comienza a conocer en el mercado y como todo producto que se empieza a conocer y ponele que le empieza a ir bien, llama a la competencia, porque si hay algo que está funcionando, obviamente que va a haber mayor cantidad de jugadores que quieren estar ahí. Si se superan los problemas vinculados con la producción, comienzan a verse los primeros beneficios de venta. ¿A qué se refiere con los problemas vinculados con la promoción? El crecimiento muchas veces es un dolor de cabeza, si no estoy preparado. Porque de golpe tengo situaciones relacionadas con las finanzas, por ejemplo, porque normalmente yo vendo a plazo y cuanto más vendo, más capital de trabajo necesito. Tengo más plata en la calle. Hasta que cobro, necesito financiar ese tiempo. Entonces, no todas las empresas están preparadas para eso. A la vez necesito cumplir con la demanda y hay que ver si tengo la capacidad instalada de producción, la flexibilidad de producción. No solamente tengo que tener la capacidad de producción, sino tener la capacidad logística. Bueno, un montón de cosas que recién cuando están pasando las voy a ir ajustando. Pero ahí es donde supuestamente las ventas ya empiezan a superar a la inversión y donde ya la rentabilidad empieza a ser positiva, que es lo que yo busco en definitiva, la etapa de crecimiento. Después vienen fuertes inversiones en publicidad y promoción y se debe optar por diferenciar el producto o competir por costos, las estrategias genéricas. En algún punto la competencia va a querer copiarme, a otra competencia va a querer ser más barata que yo, u otra competencia va a querer mostrar atributos de calidad para diferenciar. Y yo tengo que decidir desde qué lugar voy a competir. Para eso tengo que tener claro cuáles son mis ventajas competitivas. Y ahí pasamos a la madurez. La madurez es cuando el producto ya está instalado. Cuenta con clientes fieles. Hay una competencia alta, pero la participación de mercado que yo tengo es grande también.
se debe tratar de mantener o aumentar el volumen de ventas y las inversiones están orientadas básicamente a recordación, mantener el posicionamiento. Que estos son los productos más conocidos. Son los productos que también se dicen vaca lechera. Son los grandes generadores de cash, de volumen de venta y de facturación. Es un producto que probablemente no crezca porque ya está maduro, porque ya llegó a su máxima etapa de venta, pero tengo que tratar de que esa etapa dure lo máximo posible. ¿Sí? La matriz BCG, ¿dónde la vieron ustedes? Bien. ¿Conocen la matriz BCG? No la vimos acá, ¿no es cierto? Bueno, la van a ver más en la unidad de producto, pero básicamente, yo no sé si cuando yo escribo en el pizarrón, ven. ¿Los que están conectados están viendo lo que yo estoy haciendo en la pantalla o no? ¿Tengo que qué? Los cositos negros. ¿Cuáles son los cositos? ¿Esto? Ah, tengo que escribir dentro de esto. Ah, perdón, no entendía. Gracias. A ver. La matriz BCG. ¿Qué variables tenía en cuenta? ¿Te acordás? ¿Se acuerda alguien? A ver, eran 4 cuadrantes. Basado en 2 ejes, 2 variables. Eso es lo que quiero saber si se acuerdan. ¿Qué eran esas 2 variables? No se acuerdan. Una era participación de mercado. Participación de mercado. ¿Se entiende mi letra? Parece letra de nene. Y la otra es crecimiento, ¿no? Del mercado. Entonces, de estas 2 variables se generan 4 cruces. Una participación de mercado alta y baja y crecimiento alto y bajo. De eso se generan estos 4 cruces. ¿Sí? ¿Va por ahí? O les explico mejor. No me acuerdo si ustedes la vieron o no la vieron. Bueno, un producto que tiene un crecimiento de mercado bajo y una participación de mercado baja. Es la peor de las situaciones, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? No, no, el peor de todos. Esto se llama perro. Ahora vamos a explicar cada una. Crecimiento alto, participación de mercado baja. Interrogante. Interrogante. O vamos a ponerle así, más fácil. Participación de mercado alta y crecimiento bajo. Vaca. No, vaca lechera. Y crecimiento alto y participación de mercado alta es la estrella. Vamos a hacerle así, estrella. Hermosa estrella. La vaca lechera es el producto que está en su madurez, perdón. Es el producto que tiene alto volumen, pero no crece más. Difícil que crezca porque ya está en un nivel de saturación, pero se vende mucho, tiene una alta participación de mercado y probablemente nos va a seguir generando el efectivo que necesitamos para invertir en otro tipo de productos. El producto estrella es el que está en la etapa de crecimiento, es el que se podría llegar a convertir en vaca lechera en algún momento. El producto interrogante es el que tengo que decidir qué quiero hacer, si quiero invertir para convertirlo en estrella y después convertirlo en vaca lechera o no me interesa y lo dejo morir que sea un perro. Y los productos perros son los que están en la etapa de declive, que los puedo matar, o sea, dejo de invertir, no pierdo más esfuerzo, doy por hecho que ya cumplió y lo discontinúo,
o le busco alguna innovación, algún atributo nuevo, alguna excusa, rediseño, lo que sea, y lo vuelvo a lanzar. Entonces hay una relación directa entre la matriz BCG y el ciclo de vida de producto. Son dos modelos que no lo desarrolló el mismo autor, pero tienen sin duda una relación directa. Los dos modelos, el modelo de la matriz BCG es para analizar mi portafolio de productos. Yo tengo productos que están en distintos, tengo un portafolio de productos que los productos están en distintos cuadrantes. Tengo productos vaca lechera, tengo productos interrogantes, productos perro y productos estrella. De acuerdo a eso, yo voy definiendo qué voy a hacer con mi portafolio de productos. Si lo relacionamos con el mundo de la yerba. Las vacas lecheras son la yerba tradicional y la suave, por ejemplo. Son los productos que más venden, las variedades que más venden, las que más instaladas están en el mercado, tienen un 80% de participación, todo el mundo toma eso, pero difícil que crezca porque no tienen más lugar para crecer. O sea, llegaron a su máximo, sin embargo se venden una locura de cantidad. Productos como las hierbas saborizadas, las mezclas con hierbas serranas, ese tipo de productos podrían llegar a considerarse, no sé, pónganle estrellas porque están creciendo. El tereré, pónganle. El tereré podría ser un interrogante. ¿Qué hago con el tereré? ¿Lo dejo tradicional como está? ¿Lo innovo? ¿Le hago que con agua fría ya tenga sabor a jugo y listo? Y después por ahí algún producto que quise lanzar y no funcionó. El mate con moringa, por ejemplo. ¿Conocen la moringa? ¿Qué es vos que conoces? Pero ¿tenés idea si tiene algún tipo de beneficio, de cualidad? Mm. La moringa es algo que se puso medio de moda en alguna época porque tiene un montón de beneficios, como que te cura todo. Pero mezclado con la yerba le deja extremadamente amargo. Entonces cuando se quiso hacer algo por ese lado, se lanzó y bueno, eso fue un producto perro. Se lo mató apenas nació. Pero bueno, este modelo es para organizar mi propio portafolio de productos. Este es para tomar decisiones de acuerdo a la situación o el estado que está del ciclo de vida. El último de los pasos del ciclo de vida decimos que es el declive. ¿Qué está pasando acá? Descendió a niveles que hacen que el producto sea poco rentable o genere pérdidas, se debe optar por reposicionar o discontinuar. Si se lo reposiciona, comienza un nuevo ciclo de vida. Es decir, es un momento donde tengo que tomar decisiones, que es lo que hacen los autos todo el tiempo. Los modelos se van renovando, renovando, renovando. Después hay productos que tienen una característica extraña, que se da un ciclo de vida no planificado por cuestiones relacionadas con el mercado. Acá en Argentina hubo una relación entre el mercado y un modelo de auto que era el Ford Falcon. El Ford Falcon, que no sé si ustedes lo llegaron a conocer. Digo, no me meto con la parte de estar relacionada también con una época oscura de nuestra historia, que es el Falcon verde, que era el de los militares que usaban. Pero más allá de eso, el modelo Ford Falcon se convirtió en un modelo tan clásico que el ciclo de vida fue una cosa así. Empezó, creció y hizo así. Hasta hace poco. Cuando se dejó de producir, hasta hubo gente llorando. El celular StarTAC, no me acuerdo si yo les conté eso. Un celular de Motorola, en la época que los celulares eran solo para llamar por teléfono, ¿no? Que tuvo era como la pelea entre los celulares, la innovación era el tamaño. Cuanto más chiquito, mejor. Básicamente eso, no había mucha otra prestación. Motorola lanza un modelo que era parecía una cucarachita así, que se abría, tenía tapita. Y generó un boom acá. Y eso hizo también que los celulares en Argentina, si tenían tapita, eran como vistos como que eran más top. Cuando en todo el mundo la tapa era visto como una molestia, acá particularmente, por lo que pasó con ese modelo StarTAC, era como que generó esa percepción. Y lo curioso era que en aquella época la gente no se compraba celulares. Vos te suscribías a
a una empresa, a Movistar, a la que sea, Movicom existía en esa época, y te daban el celular en comodato. Comprarte un celular era muy caro. Pero ese modelo, el StarTAC, la gente se lo empezó a comprar. Y probablemente nunca lo planificaron así, pero se van dando por cuestiones culturales, por cuestiones no planificadas. Les encantaría decir a los de Motorola que fue fruto de un trabajo estratégico. Como pasa, ustedes habrán escuchado hablar que se exporta mate a Medio Oriente, a Siria y a Líbano. ¿Vos escuchaste? Países que no tienen nada que ver con nosotros, que encima una cultura diferente, lugar exótico, nada que ver. Sin embargo, van allá y van a ver muchas de las marcas que se venden acá. Y la gente tomando mate. Un poquito diferente en vasito de vidrio, con bombillas chiquititas y sin compartir el mate, pero toman mate con mate y bombilla. Y la razón de eso es por una cuestión completamente casual, por un tema de inmigración, de cuando en el fines del siglo XIX toda la península arábiga fue invadida por los turcos y huyeron muchos sirios y libaneses que se vinieron a Sudamérica y se instalaron acá en Argentina varios y vieron en esto del mate algo parecido a lo que tienen ellos con el tema de sentarse en ronda, de tomar té, de fumar la pipa árabe, la shisha. Y les gustó, aparte muchos de ellos por cuestiones religiosas no toman alcohol, entonces todas las bebidas de este tipo les venía bien. Y después se lo llevaron de vuelta y se desperdigó y se convirtió en el mayor mercado de exportación de yerba, pero por lejos. El segundo es Chile, pero lejísimo. Siria es el 80% de la exportación de yerba. Y no fue tampoco fruto de un trabajo estratégico y planificado de alguna empresa o del sector yerbatero. Se dio nomás. Y desde ahí que estamos tratando de que lo incorporen al hábito otros países también y no hay caso. Nadie toma mate. Es muy difícil que alguien adquiera el hábito del mate si no nació en un país que se tome mate. Pero bueno, a veces se dan las cosas de casualidad. Y por último, relacionado con el ciclo de vida, este gráfico que compara lo que vimos al principio. Inversión y ganancias, o sea, ingresos y gastos. La curva que vemos acá abajo es la rentabilidad, que como se ve al principio es fuertemente negativa y recién pasa a ser positiva en la etapa de crecimiento y de madurez. Y después, bueno, cuando viene la declive empieza a perder rentabilidad otra vez. Por eso, las decisiones que se van tomando en cada una de esas etapas y por eso el momento deseado que quieren llegar siempre es el de la madurez. Bien, y esto es un repaso de cada una de estas etapas en cuanto a características y estrategias de marketing. La etapa de introducción dijimos que son ventas bajas, dijimos que son alta la inversión y los beneficios son negativos, o sea, hay pérdidas. Las estrategias de marketing es promocionar beneficios, educar al mercado, un precio de penetración o descreme. Esto cuando veamos la P de precio lo vamos a ver con más detalle. Precio de penetración es precio bajo, para penetrar fuertemente el mercado, para crecer rápido y después aspirar a un precio normal, y descreme es lo contrario. Como soy nuevo y no tengo competencia, ingreso con un precio alto y cuando entre la competencia acomodo mis precios para poder defender mi posición y ser más competitivo. El ejemplo es una yerba nueva en el mercado con poca distribución. Crecimiento, aumento de ventas y beneficios, pero aparecen nuevos competidores. Tengo que empezar a trabajar en la diferenciación, en tener más canales de distribución y probablemente ajustar los precios. No es lo mismo mi precio cuando estoy solo en el mercado o cuando mi producto es novedoso que cuando tengo competencia. Entonces, bueno, por ejemplo, acá habla de una marca de café que empieza a ganar conocimiento. Madurez. El mercado se saturó, ya el crecimiento es lento o nulo y tengo mucha competencia. ¿Qué tengo que trabajar ahí? En estrategias de fidelización. Yo ya conseguí crecer, ya tengo mercado. Lo que tengo que intentar ahora es mantenerlo. Extensiones de línea, promociones selectivas. Ahí sí tengo que trabajar sobre los atributos del producto y las percepciones de valor del consumidor. El ejemplo de Coca-Cola y iPhone son dos marcas que están impuestas, que tienen un mercado gigantesco y que ya tienen consumidores. El trabajo de ellos es fidelización. iPhone mediante lanzamiento constante de nuevos productos. Coca-Cola, que por ahí no es tanta la innovación,
Pero si ustedes ven las publicidades de Coca-Cola, de lo último que hablan es del producto. Las publicidades de Coca-Cola suelen ser situaciones emocionales que nos generan, que nos reconocemos en esas situaciones, empatía, etcétera. Apela a alguna fibra sensible y trata de seguir construyendo ese lazo emocional entre la marca y el cliente. Pero nunca te dice, Coca-Cola es rica, Coca-Cola es buena, Coca-Cola tiene beneficios para la salud, ni te habla del producto. La marca está siempre presente, pero las publicidades hablan constantemente de cuestiones relacionadas con emociones y con cuestiones de identidad con la marca. Y por último, declive, caída de ventas, reducción de la rentabilidad, y la decisión ahí es si mantener, reposicionar o retirar el producto del mercado. ¿Según qué? Bueno, según un montón de cuestiones que tienen que ver con decisiones internas de la compañía, del mercado y de capacidad de inversión. Porque relanzar significa de vuelta hacer una campaña nueva, invertir mucho en publicidad, invertir en el desarrollo de producto, y eso lógicamente puede ser un problema. Bueno, ahí el ejemplo de los DVD, las cámaras digitales, son productos que se fueron volviendo obsoletos y las empresas tuvieron que decidir qué hacer, adaptarse o descontinuar. De hecho, ustedes saben lo que es un DVD. Cámaras digitales. Pero creo que habrán usado muy poquito eso, ¿no? Claro, lo primero que tienen que entender esas empresas, o sea, una vez se habla como si las empresas no supieran, pero bueno, a veces cuando uno mira, porque es re fácil criticar decisiones que hicieron otros cuando ya viste la película completa, ¿no? Pero hay que ver qué decisión hubiésemos tomado nosotros mismos en esa circunstancia, con la información probablemente escasa que teníamos y sin saber lo que iba a pasar en el mercado. Porque relacionado con el tema de las cámaras, la marca Kodak, que la conocen, ¿no? En alguna época Kodak era tipo el rey absoluto del sector de la fotografía de la época que era con cámaras con rollo, que no sé si ustedes habrán visto alguna vez. ¿Cómo funcionaba eso? Vos tenías rollos de 24 o 36 fotos. Yo no sé si ustedes pueden alcanzar a entender lo que significa eso. Tenías 24 fotos. Solamente. Obviamente no andabas sacando fotos como hacemos ahora con los celulares. Tenías que recontrapensar la foto que ibas a sacar y encima no saber cómo salió la foto hasta que mandabas a revelar el rollo. Que encima ni siquiera te lo daban en el momento. Tenías que mandar a revelar e ir a buscarlo unos días después. Imagínate esperar todo ese tiempo para ver si tu foto salió bien o mal. Y por ahí se veía a contraluz. ¿Cómo, perdón, Gise? Que por ahí uno ponía contraluz como para que más o menos ver bien si salieron pasables las fotos. Pero eso cuando tenías el negativo. Claro. Pero antes de mandar a revelar no tenías ni idea cómo salió. Te imaginabas nomás cómo salió. Pero bueno, funcionaba así. Era lo que conocíamos, no había otra cosa. Cuando vino la cámara, la Polaroid, ¿saben cuál es la Polaroid? Esa que te sacabas y te imprimía la foto en el momento. Malísima la calidad de la foto, pero bueno, por lo menos la tenías en instantánea, era una locura. Las cámaras digitales, que fue revolucionario en su momento, era vos le ponías un chip de memoria a tu cámara digital y podías sacar 100 fotos, 200 fotos, y las podías descargar en tu computadora. Es una cosa que nos cambió completamente la forma de ver la fotografía a todos. La tecnología de las cámaras digitales la desarrollaron los propios ingenieros de Kodak, que fue rechazada por los directivos de Kodak, porque decían que eso atentaba contra el negocio, que al final terminó saliendo adelante, se terminó apropiando Sony de esa tecnología después, y Kodak casi se funde, después terminó adaptándose, pero el negocio de fotos
con rollo y que tenés que imprimir y revelar y todo eso, se murió. Ahora, bueno, vieron que todo lo retro vuelve, pero dejó de ser un sector en sí mismo. Ahora, lo que Kodak tendría que haber considerado es que ellos no estaban en el negocio de los rollos fotográficos. Ellos estaban en el negocio de los recuerdos, de imágenes que la gente quiere tener. Si vos redefinís tu negocio de una manera mucho más amplia, te das cuenta que la tecnología en sí mismo es solamente un medio, no es tu negocio. Ahí es cuando se habla de miopía, de no entender que tenés que adaptarte porque vos estás en otro tipo de producto. Sí, Gise. Que bueno, justo yo había leído eso en el libro, de que ellos decían que ellos no se supieron adaptar al mercado, justamente porque ellos eran más de los recuerdos y que ahí aparece Facebook. Claro. Bueno, sí. Lo que pasa es que uno tiende livianamente a decir que burros que fueron los directivos de Kodak, pero no sé si en aquel momento, cuando estaba pasando todo esto, nosotros hubiéramos dicho, el camino a seguir es ese. Pensemos en cosas que están pasando ahora, por ejemplo. Decisiones que se pueden estar tomando ahora. Por ejemplo, hablemos de Twitter, que ahora, ¿cómo se llama? X. La compró Elon Musk, ¿no es cierto? Y como que la cambió completamente. ¿Fue un acierto o fue un error todo lo que hizo Elon Musk en Twitter? No lo sabemos. Está pasando ahora. Probablemente dentro de 5 años, cuando veamos el caso X, digamos, qué error que cometió o qué genio que fue Elon Musk. Y nos vamos a llenar la boca diciendo por qué. Pero ahora, en este momento, que es ahora el momento de hablar, no sabemos. La información que tenemos muy escasa, la historia, lo que pasó después de los cambios que tuvo, fue muy reciente, entonces no tenemos ninguna evidencia para sacar conclusiones. Por eso por ahí hay que tratar de tener humildad a la hora de criticar decisiones que tomaron las grandes empresas. Porque también hablamos de Blockbuster. ¿Saben lo que es Blockbuster? Era una cadena americana de alquiler de videos. También, no sé si ustedes llegaron a alquilar alguna vez un video. ¿Llegaron a agarrar esa época ustedes? ¿Vos sí? Bien. ¿Qué era? Vos querías ver una película, tenías que ir a un videoclub, mirar el catálogo, a ver si te gustaba una, la alquilabas y te la llevabas a tu casa. Y después tenías que devolverla. Hoy no existe más ese negocio, ¿no es cierto? Porque ¿quién lo reemplazó? Todas las plataformas de streaming. Y en algún momento dicen que a Blockbuster también le habían acercado esa tecnología y bueno, la rechazaron. Estas historias también tienen mucho de componente ficticio que se le pone porque queda más interesante como storytelling después. El otro día estaba en una clase y decía el tipo, ¿por qué razón Edison inventó la lamparita eléctrica? Y decía que él tenía terror a la oscuridad. Y en la búsqueda de solucionar su propia fobia, su propio miedo, terminó inventando la lamparita eléctrica. Suena re linda como historia, ¿no? Contarla. Pero ¿qué pasa? Ahora todos tenemos acceso a corroborar información prácticamente en tiempo real. De hecho, mientras él estaba diciendo eso, era una clase virtual, yo me meto en ChatGPT y digo, ¿es verdad que Edison y ChatGPT me dice, no hay ninguna evidencia que diga que Edison tenía miedo a la oscuridad? Eso se terminó convirtiendo en una especie de mito contado para que suene más interesante la lamparita eléctrica. Y bueno, es así, o sea, una lástima porque suena linda la historia como esa, pero no tiene nada que ver. Edison fue un inventor recontra prolífico y dentro de todos sus miles de inventos, inventó esta cosa revolucionaria que fue la iluminación eléctrica, el uso de la electricidad para iluminarnos. Pero bueno, si quieren creer que él tenía miedo a la oscuridad, crean, no pasa nada. Bien, ahora hablemos del concepto de marca. Que si hablamos de producto, el tema del concepto de la marca quizás sea, además de los atributos que ya vimos, el mayor diferencial porque es el que termina determinando el posicionamiento. Está bien, todo componente, atributo del producto y todas las 4P trabajan por el posicionamiento. Pero ¿cómo se manifiesta el posicionamiento? ¿Quién es el que grita? Este es el posicionamiento, es la marca.
Identidad, confianza y valor, podríamos decir que es lo que da una marca. Es lo que nosotros buscamos atrás. La definición de Kotler es que es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos que identifica los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y los diferencia de los de la competencia. No estamos diciendo que una marca tiene que ser buena o mala, o sea, que el hecho de que tenga marca es buena o mala, pero la marca te dice cosas. Si tu experiencia con esa marca fue buena, para vos siempre va a significar algo bueno, y si tu experiencia fue mala, va a significar algo malo. Pero es como una etiqueta que le estamos poniendo al producto y que nos facilita la decisión. Sin ver la marca, probablemente no tengamos idea del producto. Pero la vemos y nos despierta un montón de cosas, de esa construcción mental, que es la parte del producto real en esos 3 niveles que había dicho Kotler. No es solo un logotipo, es un conjunto de significados. Vive en la mente y el corazón de los consumidores. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor. Construye identidad, genera emociones y crea vínculos de pertenencia. Y pongo este cuadrito acá porque me parece súper evidente. Este es un ranking del 2024 de las marcas más valiosas del mundo. ¿Cómo se mide el valor de una marca? En este caso es por el valor de mercado de la acción de esa empresa, ¿no? Entonces, acá está el ranking. Todos conocemos estas marcas: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung, Walmart, TikTok. Y este es el valor de mercado. Este número, por ejemplo, de Apple, 516 mil millones de dólares. Más de 500 mil millones de dólares. A veces cuando decís una cifra, cuesta por ahí darle una referencia para que entendamos cuánto es esa cifra. ¿Suena mucho 500 mil millones de dólares? ¿O suena poco? Suena mucho, pero por ejemplo, el PBI de Argentina, o sea, todo lo que Argentina produce, es de 600 mil millones de dólares por año. O sea, ¿es más? Sí, es más, pero estamos hablando de una marca que vale casi tanto que un país. Estamos hablando de Argentina, si hablamos de Uruguay, si hablamos de Ecuador, si hablamos de Chile, Apple vale más que un país. Eso es la evidencia de lo que significa el valor de una marca. Está bien, acá estamos hablando de las top 10 mundiales, pero sería como el máximo, lo máximo que puede representar una marca, esas miles de millones de dólares puestos en un símbolo, en lo que ese símbolo nos dice. Está bien, hay toda una construcción atrás de eso, pero es para hacernos entender el concepto de marca, hasta cuánto puede llegar a nivel de desarrollo. ¿Cuáles son las funciones? Estas 3 que dijimos hoy, recién, ¿no? Identificación, confianza y valor simbólico. Porque la identificación permite reconocer y distinguir el producto. No estamos hablando de que sea bueno o mala la marca, pero nos permite identificar, entre otros. Eso nos dice el logo de Nike, eso nos dice la botella de Coca-Cola. Nos permite identificar. Confianza porque garantiza calidad, desempeño y coherencia en el tiempo. O no, o garantiza todo lo contrario, pero es lo que a mí me genera esa marca como confianza o no confianza. Un consumidor repite la compra porque sabe qué esperar. Probamos comprar una marca, nos gustó y la vamos a volver a comprar porque esperamos que esa marca siempre me dé lo que me dio en mis experiencias anteriores. O lo que me dice la publicidad, o lo que me dicen otros usuarios de esa marca. Y valor simbólico es porque representa algo. Ahí viene el posicionamiento, ¿no? Un estilo de vida, aspiraciones, valores. Entonces yo compro Apple porque me inspira innovación y creatividad. Yo uso ropa de Patagonia porque es naturaleza, sostenibilidad, amigable con el medio ambiente, etc. Entonces, de alguna manera, yo me identifico con los valores de esa marca y por eso la uso. Y por eso no es lo mismo que la marca esté o no esté. ¿Qué significa esto de brand equity? Que podríamos traducir como el valor de marca, como que la marca es un activo. Como definición, es el valor adicional que una marca aporta a un producto más allá de sus características funcionales. Un producto
cumple con sus características funcionales. Pero si le agregas un loguito, tiene un valor adicional que sin el loguito. Ese es el brand equity. Se traduce en preferencia al consumidor la posibilidad de poner precios más altos solamente porque está esa marca. Lealtad y recomendación y extinción exitosa a nuevas líneas. A modelo de ejemplo, pongo dos remeras básicas exactamente iguales, pero como una tiene el logo y la otra no, una vale 5 veces más que la otra. En este ejemplo, que es solamente un ejemplo, pero podemos decir que el brand equity de Nike, en este caso, es del 500% o de $20, si quieren hablar en valor unitario. Una marca fuerte no se impone, se construye a través de promesas cumplidas, de coherencia y conexión emocional. Que eso no se hace de un día para otro, eso lleva tiempo. Pero es, en definitiva, el plus que le da un logo, que ahora vamos a definir también lo que es logo, porque nosotros usamos logos indistintamente, pero no es lo mismo decir un tipo u otro tipo. Pero es lo que le agrega la marca de valor adicional a un producto. Por eso se invierte tanto en marca y por eso queremos salirnos de ese lugar de productos genéricos para pasar a ser productos diferenciados. ¿Cuáles son los elementos de una marca? Cuando hablamos de marca, ¿de qué estamos hablando? Por un lado está el nombre, que es la palabra o combinación verbal que identifica el producto. Palabra, acá no nos estamos metiendo con nada estético, ni colores, nada por el estilo. Por ejemplo, Nike, la palabra Nike. Ese es el nombre. Después nos metemos con el tema de los logotipos y los isotipos y otro tipo de tipos, que ya vamos a ver qué son. Que ya es la representación visual distintiva de eso mismo. Recién dijimos una palabra Nike y ahora ponemos este símbolo, que sigue siendo Nike, pero empieza a decir otras cosas, es otro componente. Después viene el eslogan, es una frase breve que resume la promesa de valor. En el caso de Nike, tiene esta frase que es Just Do It, que Nike la usa a nivel mundial, no importa qué idioma hablen en el país que se vende. Ellos usan su eslogan original en inglés, que quiere decir simplemente hazlo, simplemente hacelo, pero a ellos no les importa que no entiendas el inglés. Ellos quieren imponer su eslogan, solamente una marca gigantesca como esa lo puede hacer. Lo hacen otras marcas también. ¿Pero qué quiere decir simplemente hacelo? Es un mensaje, es una idea inspiracional de que cumplas tus sueños, de que pases a la acción, de que no le des tantas vueltas y lo hagas. Es un poco la promesa de valor. Después entran en cuenta los colores y las tipografías que refuerzan la identidad visual y emociones asociadas. Cuando Nike define su tipografía, sus colores y su paleta de colores y cómo, en qué contexto usar las frases, está construyendo marca. Todo lo que habla Nike está construyendo marca, siguiendo estos patrones. Y después viene el producto final, el diseño del envase, el packaging, que comunica calidad, estilo y posicionamiento. Entonces, todo eso hace a los elementos de una marca. Nombre, logotipo, eslogan, colores, diseño de envase o packaging. Ahora vamos a ver todo esto. Logotipo, isotipo, imagotipo e isologo, que no es lo mismo. ¿Saben la diferencia entre esto? Vamos a hablar primero del más conocido, el logotipo. Para acordarnos más fácil, sepamos que el logo, la palabra logo, quiere decir palabra, viene del latín, que significa palabra, entonces nos va a quedar fijo eso. Cuando hablamos de logotipo, se identifica por el texto. Tiene que haber algo escrito para hacer un logotipo. No un símbolo, una palabra. Estos son todos logotipos. Está escrita la palabra, ¿ven? Más allá de los colorcitos, del diseño, de las letras que usa, es una palabra escrita. Google, Zara, Coca-Cola, Vogue. Todos esos son logotipos, que no es lo mismo que el isotipo. El isotipo es la parte simbólica, no tiene texto. Es un dibujito, es un símbolo, que todos sabemos lo que son cuando lo reconocemos. Acá no hay ninguna palabra escrita. Bueno, acá tengo que actualizar el Twitter, ¿no es cierto? Pero bueno,
Apple, Nike, Twitter, McDonald's, todos sabemos, no está escrito ninguna palabra ahí, pero vemos el simbolito y la estamos diciendo en nuestra mente. Ese es el isotipo. Ahora, imagotipo es la combinación de las dos cosas. Combinación de imagen y texto y pueden funcionar por separado. Es decir, yo puedo usar el texto o puedo usar la imagen. Ejemplos, Amazon con el dibujito de la flecha abajo que representa también una sonrisa. Si lo vemos sin la palabra Amazon, también la vamos a reconocer. Y si leemos Amazon solo, también. Carrefour y su símbolo, Lacoste y el cocodrilo, Spotify y el simbolito de Spotify. Se pueden usar indistintamente el texto o el símbolo. Eso es un imagotipo. A diferencia de un isólogo, que también es el texto y el icono, pero se encuentran agrupados y no se pueden separar. Son marcas que deciden agrupar todo en uno solo, el símbolo y la palabra, como estos ejemplos que ven acá. Burger King, BMW, Danone y Ford. El logo, el isotipo y el logotipo son una sola cosa. Pero a diferencia del imagotipo no se pueden separar el nombre del símbolo porque es todo parte de lo mismo. ¿Se entiende? Ya quiero que visualicen en el parcial cuando les pregunte esto y sepan contestar correctamente sin confundirse. ¿Cómo se ven? Si estudian, se van a ver bien. Bueno, entonces vimos estas 4 cosas que siempre decimos logo por todo, pero sepamos, como ahora ustedes son estudiantes de marketing y no hay nada más fundamentalista que un estudiante para empezar a corregirle a la gente. No, eso no es un logo, eso es un isotipo. Y los van a mirar con odio, pero bueno, así funciona. ¿Vieron que los que estudian son los más... ¿Conocen a algún estudiante de psicología, por ejemplo, que ya les está dando cátedra sobre cómo son ustedes cuando están en segundo año de psicología? Así somos. Los niveles de significado de una marca. Fíjense, esto es por nivel. Está primero el atributo que se puede describir es como funcional, es una característica. Después viene el beneficio, que es lo que ese atributo soluciona. Después del beneficio vienen los valores, que ya tiene que ver con los principios que esa marca busca representar. De ahí pasamos a la personalidad de lo que queremos que sea o se identifica el usuario. Y por último está el usuario tipo. El atributo son las características físicas o técnicas del producto. Por ejemplo, en el caso de una yerba, molienda fina, envase de papel reciclado. Beneficios que obtiene el consumidor. Ok, una cosa es la descripción, pero no me estás diciendo nada que me represente a mí. Molienda fina. ¿Qué significa molienda fina? Rinde más, mantiene el sabor, fácil de usar. Ahí estamos hablando de una escala superior. Una cosa es describir las características, otra cosa es decir, bueno, pero ¿qué representa eso? Como cuando hablamos de una notebook y te dicen que el microprocesador es, no sé, no tengo idea, me estoy metiendo en un ejemplo que no sé nada, pero ¿cómo se puede describir un procesador de una notebook? ¿Hay alguien que sepa? Bueno, no sé, i15, dije cualquier cosa. Bueno, pero ¿qué significa eso? No sé, más rapidez, más velocidad, más memoria. Después vienen los valores. ¿Qué principios o creencias representa? Naturalidad, calidad, confianza. Ahí ya entra la identidad que yo busco en ese producto. Personalidad, rasgos humanos proyectados por la marca. Si me quiero dirigir a un público joven, tradicional, aventurero. Y finalmente el usuario tipo, imagen del consumidor ideal. Una persona activa que disfruta el mate con amigos. Una marca cuando se construye desde todos esos niveles. Porque tiene que tener la coherencia de lo que quiere representar desde su concepción hacia el usuario al que nos estamos dirigiendo. Tiene que cumplir con cada uno de ellos y las marcas que mejor funcionan son las que son coherentes en todos los niveles. Una marca representa más que un nombre. Es un complejo símbolo que comunica múltiples capas de significado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con esto? Vamos a pasar a hablar del envase y del embalaje, que no es lo mismo el envase que el embalaje. ¿Qué diferencia hay?
el envase es lo que contiene el producto, sí. El embalaje es cómo lo transportás. El embalaje sería, el embalaje podríamos decir como que es el envase del envase. El envase es el producto unitario, es el que yo me llevo a mi casa. Es el que tiene contacto con el consumidor final. El embalaje, los productos no se pueden vender sueltos, a granel. Los productos mayoristas vienen en una unidad mayor, que suele ser un bulto, una caja. Por ejemplo, una botella de vino, que lo que yo me llevo a mi casa es una botella de vino, pero al minorista que compró le vino en una caja de 6 botellas. Ese es el embalaje. La yerba viene en bultos de 10 y así todo. Una virome, por ejemplo. Una virome viene en una cajita con muchas viromes, no sé cuántas, que cumplen funciones diferentes. El envase y el embalaje consisten en el diseño y producción del recipiente o envoltorio del producto. Su función es protegerlo, facilitar su uso y promoverlo. El envase también tiene que estar pensado desde el punto de vista del usuario. El envase forma parte del producto real, ¿se acuerdan? Producto genérico, real, aumentado. El real es la parte visual del producto, entonces el envase es ahí. Y es un elemento clave del marketing mix, o sea, de las 4P, ya que combina funcionalidad, estética y comunicación. El envase nos dice mucho y el envase nos genera también atractivo hacia el producto. Entonces el envase, para hablar de las diferencias, es el que está en contacto directo con el producto. Ejemplo, una bolsa de yerba, una botella, una lata. Y el embalaje es el contenedor externo para transporte o exhibición múltiple. Por ejemplo, una caja de cartón con 12 paquetes de algo. Normalmente cuando vamos a un mayorista compramos por embalaje. Y cuando vamos a un supermercado, un almacén, un kiosco, compramos por envase. El embalaje podría decir también que es el envase que compran los comercios, los comerciantes, y después venden por envase. ¿Cuáles son las funciones principales? Una es protección. Tiene una función de conservar, sobre todo en productos que tienen algún tipo de característica como que son productos frescos, los alimentos en general. Tienen que tener un tipo de protección especial, un envase hermético. Facilidad de uso, tiene que estar pensado y diseñado de una manera que facilite su uso, permitir abrir, servir o transportar fácilmente. Ahí entran en juego tapas. La mayonesa cuando viene con esa rosquita que te facilita su uso, si no a veces es complicado abrirla, ese tipo de cosas. Comunicación transmite identidad de marca y posicionamiento. A veces cuando quiero saber más del producto agarro el envase y leo lo que dice. Hay cosas legales que son obligatorias, que tienen que informar, y hay cosas que la marca quiere contarle al consumidor. El momento en que el consumidor está con el envase en la mano es un momento de contacto directo. Es un momento importantísimo para saber aprovecharlo. Algo que yo critico mucho a los envases de yerba, por ejemplo, es que normalmente son el frente y el contrafrente iguales. Entonces están desaprovechando un espacio para hablarle directo al consumidor y contarle cosas, como hace el vino. Usted agarra una botella de vino, le dan vuelta, la contraetiqueta de una botella de vino, si le prestan atención, generalmente te cuenta algo. Te cuenta algo así medio poético, o te cuenta la historia de la bodega, o de la familia productora, o el por qué se llama así la marca. Algún storytelling que genere alguna conexión, que eso es lo que hace, en definitiva, que los consumidores compren. Y la yerba, nada, te pone lo mismo. No todas, pero bueno, la mayoría. Promoción, atrae atención en el punto de venta y comunica beneficios. Hay colores que atraen más que otros, obviamente tienen que estar asociados con los colores institucionales, pero buscan atraer con dibujos, con diseños atractivos. Y sostenibilidad, que esto es una tendencia cada vez mayor. Considerar materiales reciclables o biodegradables. Vieron que cada vez hay más mala prensa contra el plástico, por ejemplo. Entonces tratar de comunicar que este envase es biodegradable es algo que puede generar algún tipo de empatía y simpatía por parte del consumidor. De hecho, creo que acá en Misiones debe ser uno de los últimos lugares que todavía se siguen usando bolsas de plástico en los supermercados. Vieron que les pasa por ahí que van al supermercado en Buenos Aires y nosotros con nuestra costumbre de acá, que estamos
acostumbrados a que en la caja nos metan todo en una bolsa y nos den la bolsita así. En Buenos Aires, si no llevas tu bolsa, tenés que llevar o comprarte una bolsa ecológica ahí mismo, o llevarte todo en la mano. Pero la tendencia es hacia ese lado, hacia cada vez más amigable con el medio ambiente. Un envase bien diseñado no solo protege, sino que comunica valor, posiciona la marca y genera preferencia. Entonces, el envase, para resumir, por un lado tiene una función funcional, valga la redundancia, pero por otro lado es una herramienta de marketing también, que bien usada puede ser muy poderosa. Y vamos a hablar del último tema que vamos a ver hoy, que algo les adelanté cuando empezamos la clase pasada a ver la unidad, que es el marketing de servicios. Para dedicarle un poco de atención especial, porque siempre cuando hablamos de todos los ejemplos en general estamos hablando de productos. Y se usa esta palabrita servucción, que les dije la vez pasada que es el equivalente a producción, pero producción hablaríamos de productos tangibles, y servucción sería el proceso de producción de un servicio, que tiene sus particularidades, por eso lo estudiamos aparte. Servucción es la combinación de servicio más producción. Y es el proceso mediante el cual se crea y se entrega un servicio al cliente. No es una planta industrial, pero sí hay un proceso de generación de ese servicio, ¿no? Y a diferencia de los bienes físicos, los servicios no se producen antes. O sea, no se estoquea un servicio. El servicio se genera en el momento, durante la interacción entre la empresa y el cliente. Por ejemplo, en una cafetería el servicio se produce cuando se está preparando el café y se le sirve al cliente. ¿Y cuáles son los elementos del sistema de servucción? Estos son los 4 componentes de la servucción. Por un lado tiene que haber un cliente. ¿Por qué? Porque el cliente participa activamente en la producción del servicio, porque se le está produciendo en el momento para él. No se puede estar produciendo un servicio sin un cliente. El cliente es un componente necesario. A diferencia de la producción de productos tangibles. Yo puedo estar produciendo sin que haya un cliente presente y lo voy a vender después. De hecho, es lo más normal. En cambio, el servicio no, es simultáneo. Tiene que haber un cliente que participa activamente y que decide qué pedir, paga y evalúa. Tiene que estar la persona de contacto del servicio. Interactúa con el cliente y representa a la empresa, que no necesariamente es presencial. De hecho, cada vez más los servicios se vuelven remotos o digitales, pero tiene que haber alguien que sea el contacto. En el caso del ejemplo del café, el barista, el mozo, el cajero que cobra. Tiene que haber un soporte físico en el sentido de que haya instalaciones, equipos, ambiente, objetos que hagan la interacción entre el cliente y el que entrega el servicio. Y por último, tiene que haber un servicio invisible, o sea, lo que pasa y que no se ve durante la generación del servicio. Proceso, sistema de gestión, todo lo que se hace detrás del servicio. Acá entran en juego todos los proveedores, el stock, control de calidad, el sistema propiamente dicho. Y todo eso ocurre cuando, la servucción ocurre cuando estos 4 elementos interactúan armónicamente para generar el valor percibido. El cliente, el personal de contacto, el soporte físico y el servicio invisible. ¿Qué característica tiene el marketing de servicio? Exclusivamente el marketing de servicio, que no tiene relación con la producción o diferencias de la producción. Primero es la intangibilidad de los servicios. A diferencia de los productos que son tangibles, los servicios son intangibles. No se puede ver, tocar ni probar antes de comprar. Por eso en el marketing tenemos que generar confianza con evidencia física, con algún tipo de comunicación o muestra de lo que este servicio promete que va a ser. Inseparabilidad. La primera es la intangibilidad, ¿no? No se puede tocar, no se puede ver, es un servicio. La inseparabilidad se produce y se consume simultáneamente. Mientras se está generando el servicio, se está consumiendo el servicio. No se puede hacer primero el servicio y después consumir. Por eso es la importancia del personal y la experiencia. Variabilidad, porque depende de quién, cuándo y dónde se ofrece, no es lo mismo quién está generando el servicio y por eso tiene tanta implicancia el personal de contacto.
un mozo que me atiende bien y un mozo que me atiende mal, estamos hablando del mismo servicio, pero varía el resultado. El servicio no es lo mismo según quién lo está dando. Y lo último era la palabrita que quería que me salga hoy, perecibilidad. Se extingue cuando termina de brindarse el servicio. No se puede almacenar. No me puedo llevar un pedacito del servicio que me sobró. El servicio se produce en simultáneo y se termina. Esas 4 características del servicio son exclusivas del marketing de servicio y no lo tiene el marketing de productos tangibles. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de clases, ponele, yo le estoy dando clases ahora, termina la clase y se terminó la clase. No le sigo dando clase después. Un corte de pelo o un vuelo son experiencias intangibles, simultáneas, en el sentido de la inseparabilidad, y son variables según quién lo esté dando. Esta misma clase de marketing se le puede dar a un profesor bueno o se le puede dar a un profesor malo, y la experiencia de ustedes va a ser distinta. Y lo que tuvieron clase con un profesor bueno van a decir está buenísima la materia, y lo que tuvieron con un profesor malo van a decir odio esa materia. ¿Cómo pasa con el trabajo? Un buen jefe o un mal jefe nos determina si nos gusta o no nos gusta nuestro trabajo, y es el mismo trabajo. Cambia la forma, la variabilidad es lo que afecta en este caso, ¿no? Bien, y hasta acá llegamos hoy. Por ser un día de paro, terminamos media hora antes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo clarísimo? ¿Qué es un imagotipo? ¿Cómo? La imagen y el texto, pero ¿no o sí? Sí pueden ser separados. ¿Y cuál era el que no podía ser separado? El isólogo. Bien, están despiertos hoy. Así es. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, gracias y nos vemos la clase que viene con la unidad 5 de precio.